amigos? Es un gusto poder saludarlos como cada jueves de Tiempos y Palabras, un espacio de conversación en el que abordamos temas de vanguardia o también temas pues ya no tan de vanguardia, pero que sí son bastante importantes, maestro. Pues y efemérides importantes. Efemérides. Podemos decir a las efemérides históricas o a lo que está en ciernes sucediendo. Sí, vaya que sí. O lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es siempre lo que abordamos. Hoy, pues no digo lamentablemente porque sé que está bien el maestro Marcial, pero bueno, ojalá el próximo, lamentablemente porque no está con nosotros, pero seguramente donde está la pasa muy bien. Ojalá que sí. Le mandamos un saludo. Un saludote ahí al maestro Marcial. Y pues ya el próximo jueves ya estará con nosotros. Se tomó un descanso. Así es. Un descanso ahí. Nos ganó. Dice, no sé si sea un merecido descanso, pero sí necesario. Así es. Sí necesario. Dice. Pero bueno, saludos al maestro Marcial. Y maestro, por supuesto, el maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Cómo está, maestro? ¿Bien? Pues mira, por aquí lleno de noticias. Claro. Un poco desvelado, te quiero decir. Sí. Sí, por seguir históricamente los hitos de la historia. Qué bien. Entonces, pues, recuerdo mucho esos momentos porque pues es la historia que se escribe a diario, ¿no? Claro. Recuerdo cuando fue aquel evento de la caída del muro de Berlín, ¿no? Cuando fue el golpe de estado en Rusia, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí. También tuve la curiosidad. Lo vio, sí. Y el muro de Berlín vio perfecta cuando estaba sucediendo la caída. Sí, fue un evento muy emotivo. Claro. Muy esperado, muy lleno de noticias previas, a donde intervino, por cierto, un papa. Y ahorita que por cierto ya hay nuevo papa, vemos papa, el papa León XIV. León, un león, decíamos fuera del aire, un león para el mundo, para tiempos convulsos, un león. Robert Prescott. De origen norteamericano. Peruano. Sí, nacido en Chicago. Y ciudadano de Roma. Ahora vicario de Cristo. El sumo pontífice. Sí, efectivamente, allá nace en Chicago, USA, y su madre española, padre italiano, y se fue a Perú. En Perú estuvo como arzobispo, su obispado. Muy emotivas las palabras que menciona justo cuando sale al balcón. Por cierto. Sí, claro, tiene hay un principio que dice que las matemáticas son el lenguaje universal que Dios escribió el universo. Entonces tenemos un papa que puede entender el universo. Definitivo, sí, claro. Y usted sabe muy bien eso de las matemáticas, ¿no? Me gustan. No, pues con eso ya es más que suficiente. Es matemático y doctorista. Doctor. Cuando estoy haciendo un cierto diplomado para una maestría que no pude concluir por razones, no por falta de voluntad, sino por exceso de trabajo, resulta que en el examen de diagnóstico nos preguntan quién estudió matemáticas con un cierto libro, no quiero decir el nombre, pero es un libro muy común de matemáticas, a donde muchos latinos estudiamos o estudian con ese libro. Entonces, pues mucha gente levantó la mano. Yo estudié matemáticas en otra forma, no me disculpo, pero sí tuve la oportunidad de aprender matemáticas en una manera un poquito diferente. Entonces dice, bueno, les tengo una noticia. Aquellos que estudiaron matemáticas con el libro fulano de tal no saben matemáticas, saben resolver problemas, no saben matemáticas. Si es que vamos a llevar un curso donde se va a estudiar matemáticas para gente que viene de su origen. Bien. Entonces, la matemática empieza con un simple punto en el universo,
Claro. Y termina con todo lo que te imaginas. Entonces, estudié matemáticas, pero buenas matemáticas reales. Me gustaron las matemáticas. Bien. Me hubiera gustado ahondar más en la matemática. Sí, el mundo de las matemáticas, ya lo mencionó, es todo un universo, es el universo como tal, ¿no? Las matemáticas. Y justamente el nuevo Papa, León XIV, matemático. Le gustan las matemáticas. Le gustan las matemáticas y tiene un licenciatura en matemáticas, me parece, luego maestría y doctorado, tiene doctorados ahí en teología. Y es de una orden religiosa. Agustinos. Es el primer agustino. No es el primero. ¿No? Ya hubo otro. ¿Hubo otro? Ocasión. Y es agustino, y los agustinos generalmente buscan seguir mucho lo que es la regla de San Agustín, que es una regla muy estricta que obliga tanto a los feligreses como a los miembros del clero a seguir una férrea disciplina en términos de la fe, en términos de la vida cotidiana, en términos de la ayuda mutua y en términos de el auxilio al desvalido, al grado que es San Agustín, en su regla de San Agustín, que la teología de San Agustín marca el principio de que si tú prestas dinero, el 5% de interés es tu derecho, pero si cobras más del 5%, entonces se llama agiotista y es pecado. Entonces mucho de la banca original, inclusive el origen de los intereses en la banca mexicana, se regían por las reglas de San Agustín. Bien. Y de ahí vienen muchas cosas en términos de lo que recibía el rey, de lo que explotaban en el virreinato. Nada más que no le dice el 5%, lo transforman en el quinto real. Quinto real, por eso el 5 quinto. Claro. La orden de San Agustín no es ora, elabora, no. ¿Cómo? Ora, elabora, que reces y también trabajes arduamente para... No, bueno, es básicamente es trabajo, estudio, vocación y auxilio, ¿no? Porque había bueno, sí, claro. Son... hay que leer a San Agustín para entenderlo, no es fácil, es muy extenso su grado de teología, al grado de que la teología de San Agustín, junto con la de Santo Tomás, fueron las que rigieron la Iglesia y el origen de la Iglesia Católica hasta que se conforma el Concilio de Trento. 1530 y algo. Tantos. Sí. El Concilio de Entonces Trento. La base del origen de la 35. De la religión católica está en San Agustín y Santo Tomás, junto con otros teólogos menores, y eso da origen a una serie de circunstancias muy importantes que dan el orden y el sentido al cristianismo inicial y después al catolicismo. Claro. Que es muy extenso hablar de esto. Muy extenso y nos llevaríamos muchos programas, muchos. Que afortunadamente aquí lo podemos tratar. Que aquí sí, por favor. Somos un estado laico. Sí. Pero lo laico se entiende como la libertad de, no como la prohibición de. Sí, libertad, exactamente. Enhorabuena, ¿no? Digo, el Papa Francisco, el Papa pasado, jesuita, y ahora un Papa de orden agustina. Jesuita, y la orden jesuita pues también tiene una profunda convicción muy ligada con el servicio, muy ligada con la promoción de la fe, con la vigilancia de la fe, con la vigilancia de que el Dios malo no entre a contrarrestar con las obras del Dios bueno. Claro. Entonces ahí viene mucho de la promoción de la fe, el cuidado de la fe y la propaganda de la fe. Muy bien. Pues el nuevo Papa Roberto, de orden agustina, y que ahora es León XIV, León XIV. Interesante también el primer acercamiento que tiene con la feligresía, cuando menciona que
la representación de Cristo, y que bueno, es el momento de una religión que sirva al pueblo y a todos los desposeídos, marginados, y a todos los que añoran tener paz, y añoran, por supuesto, tener una prosperidad, una esperanza. Básicamente es buscar puentes, ¿no? Buscar puentes. Brechas. Sí, no buscar divisiones. No, por supuesto. El puente siempre une, la división siempre genera la brecha y genera odio. Claro. Infunde sentimientos negativos, ¿no? Y es quedar en la nada, es quedar en el limbo. En el limbo. Y qué bueno que sea norteamericano. ¿Por qué? Porque en estos momentos... Mira, yo creo que es muy pronto para decir bueno, sí, claro. Si tienes fe y el Espíritu Santo designó a esta persona, pues debe de haber algo que nosotros no alcanzamos a ver. Pues sí, claro. Sí. Bueno, digo, yo lo manifiesto como hombre de fe. Hombre de fe, claro, sí, por supuesto. Y qué bueno, porque justamente ahí se da cuenta, nos damos cuenta que se requiere en momentos tan convulsos tal no es lo que nosotros queramos. No, lo que quiere lo que quiere necesita la humanidad. Sí, la humanidad, para continuar con qué. O sea, para continuar con las obras de Dios. Sí. Requerimos tiempo y el tiempo no lo ponemos nosotros. No, el tiempo es relativo. Hay un dicho muy antiguo de mi abuelita, ¿no? Y que está por ahí escrito, ¿no? Dios no cumple antojos ni intereses jorobados, ¿no? No, claro que no. Pero me refiero que Dios, en el sentido ya de fe como tal, bueno, Dios lo ve todo y justamente se requería... Y Dios tiene la fotografía del futuro que quieres. De fe, claro. Un hombre de un león, tal cual. Ahí ya se resume todo. Y luego dices, bueno, es que ¿por qué me pasa esto? Dicen los jesuitas. Algunas veces para entender el mensaje de Dios tiene que romperse la pata. Sí. Entenderlo es fácil y ahora asimilarlo, explicarlo y sufrirlo es peor. Exacto, y sufrirlo, pues ya ahí ya es donde las cosas cambian. No deberían, aceptarlo más estoicamente, ¿no? Pues sí. Pero bueno. Sí, pero yo te diría, o sea, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, no? Sí, claro. Habrá algunos sobrevivientes que digan, por más estoico que fui, me quebré, ¿no? Espiritualmente y también físicamente. Va a ser muy difícil, maestro. Pero enhorabuena que ya se tiene que ya pues en la silla de San Pedro ya está un vicario. ¿Qué ese vacío de fe, que ese vacío en la fe? Porque sí percibes en la gente que asistió a esto que había una ansiedad por ver, yo diría, no es la fumata o no es el humo negro, el humo blanco, ¿no? Sino es el humo de la esperanza. Bien, claro, la esperanza y esa esperanza que tanta necesidad hace al mundo. Y bueno, enhorabuena este día que seguramente, no seguramente, es un hecho, va a pasar, ya pasó a la historia. Sí, es historia. Es historia. Y lo vamos a recordar por siempre, para siempre. Vamos a cambiar de tema porque ya no está contento. Y ahora ya no está contento, chaval. Está lloviendo. Ya empieza a llover. Empieza a caer unos granizos por ahí. Empieza a caer unos granizos. Nos están tocando el techo. Bueno, también mes de mayo, mes de calores, mes de estas lluvias peculiares y mes de sequía, mes de sequía, incendios, y también es necesario recordar empezar mayo con el 1 de mayo, día del trabajo, día en el que pues los trabajadores buscan mejores condiciones laborales. ¿Es correcto? Pues yo te diría, bueno, sí, pero ¿por qué se establece el Día del Trabajo? El Día del Trabajo se establece
porque la Organización Internacional de Trabajo, un organismo ligado con la ONU, Sí. busca precisamente que se celebre el Día del Trabajo conmemorando algún movimiento social que fue una de las huelgas que se efectuó en Estados Unidos por ahí en algún tiempo, ¿no? Sí. Entonces después en México se asume, y todo esto para darle un reconocimiento y un lugar en la historia a la parte más importante, que era el trabajador y el trabajo, ¿no? Sí. Entonces eso nos lleva a que pues el origen de esta reivindicación, ¿de dónde viene? Viene de algo que se llama huelga, de algo que se llama paro, ¿no? Sí. Y se tiene como antecedente que uno de los primeros paros o huelgas, pues no es lo que tenemos conocido en este momento abiertamente, ¿no? Sino que dice que la huelga registrada en la historia moderna ocurrió en la antigüedad, pero una de las huelgas más conocidas y documentadas fue la huelga de los esclavos de la antigua Roma, Allá con Espartaco. en el siglo I, precisamente con el movimiento de Espartaco. Con Espartaco. El movimiento de Espartaco es un movimiento, fue toda una epopeya. Sí. Entonces, Espartaco fue todo un héroe del momento, Sí. porque llega a sacrificar hasta la vida. Sí, para poner en contexto, Espartaco era un gladiador, un esclavo gladiador, El esclavo gladiador. y que busca justamente ir contra Roma. ¡Qué locura! Sí, y después tienes otro gran movimiento, ¿Cuál otro gran movimiento? pues la salida del pueblo de Israel. También, Egipto, bueno, sí, ¿no? claro. Sí, por supuesto, todos los hebreos que salen O sea, tú lo de puedes Egipto, ver ¿no? como una gran salida, como una huida, pero realmente fue un movimiento social Sí, equivalente a una huelga, ¿no? Porque dice, una gran huelga, claro. entonces yo me voy, hay que quedarte con tu trabajo. Y a ver cómo le haces con tu chamba ahí. Entonces, si lo quieres ver, también es un movimiento social importante, Sí. que viene siendo el antecedente a donde la explotación del trabajo propicia precisamente que haya una salida de esa gran marcha de Israel, ¿no? La huida, bueno, efectivamente no exactamente huida, ¿no? Bueno, están buscando, como siempre, mejorar. Reivindicarse como pueblo, ¿no? Reivindicarse como pueblo, buscar mejoras. Y ya pues comienza esa manifestación de dejar a los egipcios a su suerte, sin la mano de obra hebrea, ¿no? Después, en la Edad Media, los artesanos y gremios Los a gremios. veces boicoteaban o se negaban a trabajar en protesta por las condiciones y los salarios. Claro, en la Edad Media, recuerde usted que en la Edad Media comienzan gremios de zapateros, gremios de Curiosamente, las agricultores, universidades también empiezan como gremios. también las universidades, claro. De hecho, la universidad es un gremio medieval. Sí, claro, herencia ya de Carlo Magno, ¿no? Así es. Por ahí, en la Edad La huelga como forma de protesta laboral formal comenzó a tomar forma en el siglo XVIII y XIX, con la Revolución Industrial. Claro, la Revolución Industrial, que también fue un gran movimiento internacional que O inicia sea, ¿qué pasa en Inglaterra. ¿Qué pasa en la Revolución Industrial? La sociedad rural se transforma en una sociedad urbana, Sí. y en la sociedad urbana los campesinos se transforman en obreros. Sí, obreros. Entonces, en el principio trabajaba por su pan, y después recibe un salario por su trabajo. Sí. Y eso lo obliga, yo diría, a organizarse, ¿no? Y una de las primeras huelgas modernas documentadas fue en 1768 en Inglaterra, cuando los trabajadores textiles protestaron contra los salarios y los bajos salarios y las largas horas de trabajo. O sea, y la industria textil, que es una industria naciente y muy importante en la revolución industrial. ¿Por qué? Era básicamente Porque producción. el textilero pasa de ser artesano Sí, a ser un trabajador de una empresa Una textilera fábrica. que era generada ya precisamente por la cuestión de la revolución industrial. Y en la colonia tenemos, aquí en América, pues una de las primeras fue con Pedro Romero de Terreros.
Que ni más ni menos esa primera huelga fue aquí en Real del Monte. Entre Pachuca y Real del Monte. Entre Pachuca y Real del Monte. 10 años. Pero no fue la, fíjate lo interesante de observar el hecho con una visión histórica. No fue el movimiento en contra nada más de Pedro Romero de Terreros, sino a fin de cuentas fue un movimiento en contra de la corona española. Claro, claro. Al grado que Pedro Romero de Terreros, después de 10 años, no logra resolver el conflicto y tiene que venir un representante de la corona española a arreglar el conflicto después de 10 años. O sea, una década duró esa huelga. Así es. Entre pues los linderos de Pachuca y es muy Real del importante Monte. observar y darle una ojeada al texto de los expedientes que están registrados en Tulancingo. ¿Por qué? Porque Tulancingo era el centro de justicia de la región en ese momento, que es el que proporcionaba, el juzgado principal de la corona no estaba en Pachuca, estaba en Tulancingo. Tulancingo como eje de los poderes más importantes. Casi, yo diría, no se dice mucho, pero seguramente había algo ahí de Santa Inquisición, ¿no? Claro. Después hay otra huelga muy importante en 1820 y algo, después ya con los ingleses. A los ingleses también les hacen otra huelga. Y curiosamente es por el mismo fenómeno, buscar que se reconozca el partido. Y este movimiento obrero entre los mineros y los dueños de las empresas mineras concluye hasta que en 1930 y algo se forma el primer sindicato minero. Bien. Y en ese momento también hay huelgas. O sea, las huelgas mineras, junto con las de Cananea también, la de Cananea fue muy importante. Cananea, Río Blanco. Río Blanco, sí. Porque son las que donde se reivindica precisamente la fuerza laboral, el derecho del trabajador, el derecho al salario, el derecho a muchas cosas, que da origen más adelante a los contratos colectivos y a la Ley Federal del Trabajo. Ley Federal del Trabajo. Tan importante para todos los trabajadores estar buscando infatigablemente mejoras salariales, condiciones laborales, porque siempre hay necesidad. 1982, 83, ¿sí? Se modifica la Ley Federal del Trabajo para dar cabida ¿a quién? A los sindicatos de trabajadores universitarios académicos. Ah, bien. Sí, entonces hay un movimiento importantísimo en ese momento, porque había tanto de dentro hacia afuera como de afuera hacia adentro intereses que no querían que se transformara el trabajo intelectual con calidad de obrero. Sin embargo, hoy no hay organismo que no tenga o tienda a formar su propio sindicato, su propia organización laboral con esas características. Claro. Y eso le da equilibrio a la relación entre el Estado, las empresas y los trabajadores. Y es lo que Althusser dice, que forma parte de un aparato ideológico del Estado. O sea, los sindicatos forman parte de un aparato ideológico. Claro. En todo Estado es necesario que existan sindicatos. Algunos gobiernos, algunos huelgas. momentos no se ha visto y se ve así. Pero sin embargo hay que ver que el origen de mucho de esto pues es fundamental. Entonces yo diría los últimos sindicatos se han ido desapareciendo por las cuestiones del Tratado de Libre Comercio, se ha condicionado su desarrollo, se ha condicionado su presencia dentro de una estructura económica, se ve más como algunas veces como estorbo. Dice, bueno, el sindicato tiene que ser democrático, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Hay centrales obreras muy grandes, como fue la CTM, como es la CNDM y otras fuerzas laborales. Pero fíjate que curiosamente lo que da origen también a los sindicatos es la revolución industrial, que trae por consiguiente un movimiento que es importante, que es la administración científica, el llamado Taylorismo, que buscaba organizar el trabajo dentro de la empresa para que no fuese utilizada tanto mano de obra dentro de esto. Entonces, esa racionalización de la mano de obra dio origen a la creación de muchas centrales obreras, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo.
por ejemplo, la URSS, viendo que se venía este movimiento y que no quería que fuera el movimiento obrero, entonces retoma la administración científica como una reivindicación del esfuerzo de la mano de obra. Claro. El taylorismo hay que analizarlo también a fondo. Para entender también estos movimientos obreros. Así es. La búsqueda, insisto, de mejoras salariales y de mejoras laborales, pues siempre se dan, ¿no? Siempre es lo que buscan afanosamente los obreros. Y qué bueno, porque diría el materialismo histórico de Marx, que siempre hay Bueno, pero es que fíjate que curiosamente... los explotadores y los que explotan. Así es, sí, pero a ver, ¿en qué momento se da el origen del materialismo histórico? O sea, el materialismo histórico y el dialéctico no es lo mismo. No, claro que Y no. el materialismo histórico tiene padre. Y no uno, sino tiene varios, pero el más conocido es uno, Sí, que es Marx, precisamente, ¿no? sí. Por cierto, ¿cuál es el otro nombre de Marx? Carlos Su apellido. Carlos Marx. Hay otro. Lo dejamos de tarea. Sí, me voy a dar a la tarea. Entonces, Hay otro, sí. lo que sucede que Marx explica todo esto del libro del Capital, del materialismo histórico y todo esto para reivindicar el trabajo en la revolución industrial, pero en Inglaterra. En Inglaterra, por supuesto, sí. Es más, los primeros centros marxistas que se dan en el mundo es en Inglaterra. Ingleses. Y después se importan ¿a dónde? Se importan a Alemania. ¿A través de qué puerto? Del puerto de Hamburgo. Sí. Y en Hamburgo se forman uno de los primeros centros marxistas en Europa. ¿Sí? Que la novela de Jean Valjean de La noche quedó atrás es una explicación terriblemente angustiosa de la lucha entre el nacionalismo contra el socialismo. Bien. Otra vez repita la obra, maestro, para que La noche quedó atrás de Jean Valjean. La noche quedó atrás de Jean Valjean. Bien. Hay que leer ese libro. ¿eh? Es obligado Es un para libro, entender. yo diría que hay que leerlo junto con el Capital Bien. y junto con el materialismo histórico y junto con, yo diría, con el materialismo dialéctico, para entender verdaderamente cuál fue, quiénes fueron las primeras víctimas de haber profesado algo que estaba en contra completamente del nacionalismo europeo, que provenía precisamente de esa idea nacionalista del franco-prusiano. Claro. Ahí se origina el socialismo, ahí se origina. En el ideal de cuidar la corona y buscar la unificación franco-prusiana, ¿no? Que la capitaliza una idea nacionalista diferente. Pero el espíritu estaba ahí. Sí, claro. Y todo en alemán. En los, Bueno, en Inglaterra, alemán. En Hamburgo. Ahora precisamente es en Francia, en Inglaterra primero, en Francia después, en Alemania y curiosamente también en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos se forman centrales obreras sociales, sí, claro. ¿Y aquí en México? Aquí en México, bueno, hay una cosa interesantísima. El puerto de Guantapalabampo, la ciudad de Guantapalabampo, se crea como un centro bajo una idea de socialismo utópico. Ahí en Sonora. Y sin embargo el socialismo ya se conocía mucho. ¿Por qué? Porque había muchos exilados mexicanos del gobierno, ideólogos que habían estado ¿dónde? En Francia, en España, en Inglaterra y en Alemania. Claro. Entonces aprendieron muchas cosas dentro del socialismo, dentro de ellos Felipe Ángeles. Sí. Y los hermanos Magón. Los hermanos Magón, que, bueno, eran más anarquistas mejor. Sí, pero eran, más a fin de cuentas, tenían una idea. Pero tenían una idea de izquierda. De izquierda socialista. Izquierda socialista. Claro, de hecho. Y era el socialismo más primitivo que existía. Sí, claro. Sin embargo, hay un libro que también les recomiendo, ¿no? La quinta esencia del socialismo, que es un libro escrito mucho antes que Marx. Y otro libro muy importante, La quinta esencia del socialismo, que es a Baruch Spinoza. Benito Baruch Spinoza.
con el principio de la ética. Bien. Y la separación de una idea de una ética laica más que de una ética fincada en principios teológicos. Bien. Entonces, es más, Marx traduce primero el libro de Baruch Spinoza, lo traduce al alemán para poder entender a Baruch, y es una de las fuentes, junto con Saint-Simon, del origen del socialismo. Bien, y ahí empieza toda una odisea, que después lo va a tomar muy propia, países que Marx jamás pensó, él pensaba que Inglaterra. Pero fíjate que curiosamente, después de Marx, ya no hay gente que le abona el principio del socialismo utópico ni crea una nueva categoría de socialismo, sino que todos ya se ubican como neomarxistas. Entonces, pues hay que leer a Marx, pero no solamente a Marx. No, a muchos otros más, claro, no hay que enfrascarse en uno solo. Y digo que en otros países en los cuales Marx no tenía la idea de que siquiera surgiera, como es Rusia y China. Rusia, que no estaba a la vanguardia como Inglaterra, que él pensaba que después del capitalismo inglés iba a venir el socialismo. Qué curioso, la monarquía generó un nacionalismo. Sí. Porque de otra manera no existiría monarquía. Quitan la monarquía, se queda el socialismo y lo capitalizan. ¿Stalin? Bueno, allá en Rusia. Lo capitalizan ellos. ¿Por qué? Porque ya existía la idea, ya existía la noción de... Sí, el zarismo como tal. El orgullo de ser. El orgullo. Y que siempre el pueblo ruso siempre solicita un guía. Siempre son muy... Aparte de eso, prolijos. Yo diría no solamente, pero mejor no pongamos nombres. Un guía. Bueno, sí. No, sin poner nombres, ya nuestros amigos, amigas ya ubicarán. Pero sin poner nombres, siempre un guía. El pueblo ruso es muy prolijo a buscar que alguien los porque guíe. está en el DNA social. Muy. Que hay un estudioso interesantísimo de una corriente sociológica que se perdió, que se llamó la sociología genética. Ah, bien. La sociología genética que trataba de caracterizar a las sociedades con ciertas cosas en común que se replicaban a lo largo de un continuo histórico, ¿no? Y hay muchísimas, por supuesto. Muchas. Y eso sucede en Rusia y en China también. China era netamente agrícola, ni siquiera era, era agrícola, campesina. Era agrícola en su forma de producción. Campesina. Pero a fin de cuentas, ¿a quién seguían? ¿Cuál era su guía? Pues igual Rusia, ¿no? Bueno, su guía era un ser casi un dios. Pues sí, claro, seguir los mismos pasos que en Rusia fue Stalin, para China es un señor... y en China, que era el orgullo de seguir gordito y líder, a su rey, al emperador. Y eso como se llama en esencia. Servir a algo es la idea del nacionalismo. Es un servilismo. Sí, por supuesto. Nada más que le pongan el líder, le pongan el nombre y ahí se va. Y ahí se va, y lo mismo pasa con otro país que está al ladito de China, Corea del Norte y Vietnam, y nos podemos seguir. Y al principio es por devoción, después es por sumisión. Sí, después, sí, claro, ya después es, ¿estás conmigo o en contra de mí? Aguas, ahí lo dejamos. Eso fue el 5. Ahí lo dejamos. No, ese fue el 1 de mayo. El 1 de mayo. Es que el 5 de mayo también va ligado. ¿Por qué? Ahí va, maestro, ahí va. Los vericuetos de la historia. El 5 de mayo, un 5 de mayo nace Carlos Marx, por cierto. Un 5 de mayo. Un 1883, me parece. Nace Carlos Marx. Si usted diría, bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues estamos hablando de la concatenación que tienen ahí, el hecho de los encuentros de la historia entre el 1 de mayo y después, 4 días después, 5 de mayo, nacimiento de Carlos Marx. En tiempos distintos, por supuesto, pero al fin es 5 de mayo. ¿Y qué más pasa un 5 de mayo? Pues algo muy interesante para México y también para Francia, para dos países en México, pues que va apenas
en una independencia. La independencia de 1821, acá es 1860, realmente no tiene muchos años de haberse independizado como tal México, y pues que va empezando igual una vida independiente. Y hay potencias España, Francia, Inglaterra, que van a aprovechar esta situación naciente de este país, y sobre todo una guerra que usted conoce, la guerra de Reforma, y en la cual es una lucha constante entre conservadores y liberales. Conservadores y liberales. Una lucha que, curioso, parece que en este país se repite una y otra vez. Los dos grupos, las dos alas, conservadoras y las liberales. Bueno, pero eso es lo que nos dice la historia. Lo que nos dice la historia. Sí, mira, sí. Arribita. Nada más así, en la punta del iceberg. Pero ¿qué es lo que hay abajo? Entonces, abajo hay un tipipuchal de muchas coyunturas y muchos porqués. Tres potencias van a exigir, no pedir, exigir al gobierno de Benito Juárez indemnizaciones, pagos. Inglaterra, Francia y España. Pero atrás de toda idea siempre hay una ideología. Sí, claro. Y tenemos que, ¿por qué están tan unidos ellos? Porque ellos se unen. ¿Quién los une? Los une Napoleón. Sí, otra vez bien. ¿Por qué? Porque Napoleón genera lo que es el Tratado de Westfalia. De Westfalia, sí. El Tratado de Westfalia, ¿qué busca? Westfalia no quiere que se repita otro Napoleón, ni en Francia ni en España. ¿Sí? Claro. Ni en ningún país de esto. Entonces no quieren otro líder de ese tamaño, pero lo que sí quieren aprovecharse del Tratado de Westfalia es formar un club de países para colonizar. Ahí está la palabra clave, colonizar. Y en el caso de España, recuperar sus colonias, virreinatos. Su reinado y todo aquello. Se dan cuenta del tamaño que es. No, pues ayúdenme, ¿no? Entonces, pero también ellos no están solos. No. En Estados Unidos está pasando un fenómeno interesante. La guerra civil, la guerra de secesión. Pero ya también es de ciernes aquel principio filosófico que es lo que da origen a América para los americanos. La doctrina Monroe. Que es la doctrina Monroe, sí. Pero que tiene atrás lo que es el destino manifiesto. El destino manifiesto, que es América, Dios lo ha manifestado, que América es para el goce y disfrute de todos los norteamericanos. Y por otro lado, Napoleón III quiere reivindicar el nombre de Napoleón I. De Napoleón I. ¿Cuál era el ideal y la filosofía de Napoleón I? Generar en América toda un imperio. Un gran imperio, sí. Un gran imperio, sí. Y formar diferentes reinos. Sí, uno se lo iba a dar a sus hermanos y él curiosamente se iba a quedar sede México. Entonces, cuando sí. En el 5 de mayo gana la primera batalla, porque la segunda la pierde. Así es. La ganan dos personajes interesantes. Uno Porfirio Díaz, Ignacio Zaragoza, que era el comandante de la Fuerza de Oriente, que había Ejército de Oriente, que lo había creado Benito Juárez. Benito Juárez, así es. O sea, Benito Juárez se da cuenta de una cosa fundamental, que para poder gobernar este gran país necesitaba leyes, necesitaba historia y necesitaba un ejército. Por supuesto. Ahora, ¿quién le da la entrada? ¿Quién comanda o quién dirige o quién acompaña a Juárez cuando entra la primera vez a la Ciudad de México? Ignacio Zaragoza. Entonces, gracias a todos esos galones y principios y méritos, le da la comandancia del Ejército de Oriente. El Ejército de Oriente, y esto va ligado porque el Ejército de Oriente se prepara allá en Puebla, aquel 5 de mayo de 1862. Ahora, pero aquí hay algo interesante. ¿Quién apoya a Benito Juárez? Estados Unidos. Abraham Lincoln. Lincoln. Sí. ¿Para qué?
O sea, había algún interés. ¿Cuál era el interés? Darle las armas, darle las estrategias y darle los apoyos para que le ganaran y corrieran a los europeos de América para los americanos. Sí, América para los americanos del Entonces, norte, así lo piensan ellos. La interpretación, Sí. no digo que esto sea cierto, la interpretación es que Juárez, junto con Porfirio Díaz y junto con Ignacio Zaragoza, Sí, le hacen la chamba ¿a quién? pues a Norteamérica, a Lincoln. A Lincoln. A Lincoln, ¿no? Esa sería la interpretación en otro nivel, ¿no? Pudiera ser, Y al sí, mismo claro. tiempo, suprimen la idea de Napoleón III de querer formar una colonia aquí. Aquí, claro. Y es cuando la historia, ya, esa sí es la punta del iceberg, pues la historia nos dice que llegaron los españoles, ingleses y por supuesto franceses. Pero resulta que ellos Al puerto de llegan a un Veracruz. acuerdo y dicen, bueno, yo ya. Llegan a un acuerdo y ya gracias a Manuel Doblado, me parece, sí. Hubo un trabajo de Llegan a un política tratado. exterior muy fuerte ahí para poder haber sacado Sí, a claro. todos de la jugada y que se quedaron o no. Y ese tratado hace que se vaya España e Inglaterra, pero Francia, que ya tenía sus propias ideas, sus propios planes, se queda. Y comienza Francia lo que quería lo que quiere, el imperio de los Bonaparte. Así es. El imperio que Eso es algo que ya, de ellos los ya habían Bonaparte. pensado mucho antes de que los Mucho, mexicanos lo mucho, hubieran claro, pedido. claro. Y no habían pensado en Maximiliano. No, todavía Ya, no. ya después viene la idea Así es. de quitarse de en medio a Maximiliano, que le estaba haciendo mucho ruido. Sí, por supuesto. Porque hay un conflicto ahí interesante, un chisme casi de alcoba entre que si era legítimo o no el emperador del imperio austrohúngaro, ¿no? Bien, sí, claro. Francisco José. Pero bueno, Maximiliano era hermano llegan de Francisco José, es que es todo un galimatías todo Y si le escarbamos, nos encontramos. no, todo esto es un rollo. Yo recomendaría, es una novela histórica de Fernando del Paz, Noticias del Imperio. Pues es una... Pero hay que buscar otras más. Hay que buscar otras fuentes, porque esta nada más es una novela histórica. Y recuerda usted que ya lo dijo. Por ejemplo, las memorias de Napoleón, hay que leerlas. Ay, bueno, sí, claro, las memorias de Napoleón. Napoleón primero. Bueno, Napoleón. y también hay que leer el libro de la última. La última campaña del última emperador campaña. en América. De difícil conseguirlo, pero no imposible. De difícil lectura. Sí, también. Porque hay que romper los paradigmas y Sí, los esquemas también. que traemos como lastre del concepto de historia de América, la historia de Europa y la historia del mundo. Totalmente distinto el asunto. Bueno, aquí se tiene que llegan obviamente los franceses atacan y llegan a Puebla ese 5 de mayo. Todo por unos pasteles. Antes habían sido la guerra de los pasteles y ya traían entre ceja y ceja la idea de que México iba a ser francés. Antes, en el 39, habían sido los pasteles, ahora en el 62, pues eran las ganas de la revancha. Yo creo que habían intereses. Y por supuesto que intereses. ¿Quién abre la puerta? ¿Quién es? Sí, claro, intereses a... Quien lleva los intereses a Europa, quien los pone sobre la mesa, tanto Estados Unidos como Europa. Claro. Barón de Humboldt. Sí, claro, Humboldt. El chismoso de Humboldt. El chismoso que dice cosas que porque no es el que debe. viene y es más, llega el momento en que los europeos saben más de México Que los propios mexicanos. mismos mexicanos, por supuesto. Es interesante esto del 5 de mayo, porque resulta que justo empieza una batalla que, bueno, luego la busco, por aquí tenía yo unos datos, los datos justamente de esa batalla. ¿Cuántas personas son las que participan? Ahí está el maestro Marcianes. ¿Cuántos participan en esta contienda? Y bueno, el dato es que en definitiva son es la batalla. Esta batalla de Puebla el 5 de mayo. Los franceses pierden porque hay en la organización militar hay varios síndromes. Sí. Y ese
Francia viene con un sentido de invulnerabilidad. Entonces actúa por un sentido de invulnerabilidad. Sí, se siente... Somos los más grandes que nos van a hacer. Claro, a Sultana le pasa lo mismo cuando claro. está en los Álamos, ¿no? Sí. Llega el momento en que gana, dice, no, pues ya ganamos la guerra, pues ya. Dice, Francia viene al mando del general Carlos Fernando Latreille, conde de Lorences. Lorences después es uno de los que comandan. En Francia, ¿no? En Francia. Sí, en Francia. Lorences viene con 6.048 hombres y aquí tenemos 5.450, el ejército de Oriente al mando del general Ignacio Zaragoza. Y para que usted se dé cuenta... Le manda... Porque acuérdate que la guerra del 5 de mayo bueno, era del siguiente año. No, pues ya muchos más. Un año. Sí, hay muchos más. Muchos muchos más. Entonces imagínese usted, llegaron primero 6.050, ya después, tiempo después, ya incluso vendrá otro ejército francés, pues como por la revancha, y justamente en esa situación es que pues gana el ejército francés después. Es decir, la batalla del 5 de mayo de 1862 se ganó, incluso Zaragoza menciona que fueron muchas pérdidas, pero que la patria se ha cubierto de gloria y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Es el discurso de Ignacio Zaragoza. Curioso, Ignacio Zaragoza después de mayo sigue vivo hasta septiembre de ese mismo año que fallece. En ese mismo año fallece Zaragoza, tifus, de tifoidea. De que si Zaragoza no hubiera muerto de tifus, entonces hubiera sido el sucesor natural de Juárez, seguramente. Probablemente sí, y tenía adeptos, obvio, pues había ganado la batalla de Puebla. Ya después con Jesús González Ortega, pues ya no se logra mantener a raya a los franceses, ganan los franceses, toman la capital, llega Maximiliano de Habsburgo y lo demás es historia. Ya no, todavía no. ¿No? No, porque Napoleón III se encuentra amenazado en Europa, sí. Y los soldados que estaban aquí, claro, los lleva. Ya es historia, pues se lleva a sus soldados y se queda totalmente a su suerte Maximiliano. Mercenarios, claro, la legión extranjera. No, mercenarios que ni siquiera... Y mercenarios igual. Entonces estos mercenarios llega el momento en que la ven perdida y pues se pasan del otro lado, ¿no? Sí, es todo un revoltijo, le digo, insisto, es un galimatías esto, terrible. Pero hay un dato. Juárez aprovecha la coyuntura. También, claro. Sí, eso logra que siga la presidencia. Sí, por eso logra expulsar a los franceses. Sí, y le da la presidencia para estar ahí en el poder, ¿no? Increíble. Tiene 16 años, me parece. 16 años. Que nunca ganó por votación. No ganaba por otras circunstancias del señor Benito Juárez. Pero también para Francia, aparte de ser una fecha importante, este 5 de mayo, curiosamente el 5 de mayo es cuando fallece Napoleón I. Napoleón Bonaparte fallece en la isla de Santa Elena un 5 de mayo. Imagínese usted, maestro, saber que un 5 de mayo, años antes, había fallecido el gran Napoleón, el gran héroe francés, y que un 5 de mayo los derrotan en un país que no se esperaba esa derrota. Así es. Por partida doble están de luto los franceses porque el 5 de mayo pierden a Napoleón y pierden la batalla de Puebla. Y va todo ligado un 5 de mayo, curiosamente. Son coincidencias históricas increíbles, ¿no? Y luego del 5 de mayo nos vamos a hoy 8 de mayo, maestro, un 8 de mayo que nació allá en Corralejo, en aquel 1753, un 8 de mayo, un señor, un criollo, hay que subrayarlo, un gran criollo, y que diría por aquel eslogan de hace muchos años que en el nombre llevamos la independencia y que en el nombre llevamos al padre de la patria. Pues sí, estamos en el estado de Hidalgo y justamente llevamos en ese Hidalgo es el nombre.
no es, se transforma en apellido, pero el origen del nombre de Hidalgo Es hijo de algo. es hijo a algo, el que luchó por algo, Sí. le deben algo. Sí, lucho por algo y me deben algo. Es hijo de algo. Eso es un hidalgo. Pero él sí lo lleva, creo que sí, ¿no? Sí es su apellido como tal. Sí, su apellido, pero su el origen apellido. del apellido es ese. El origen del apellido de Hidalgo es Y él era hijo de algo. su familia era de los grandes terratenientes de la región donde vivió. Claro, sí, que por supuesto. Ya Miguel. por las reformas borbónicas Miguel Hidalgo. les ponen impuestos y empiezan a perder terrenos y empiezan a... Sí, por Y supuesto. que expulsan a los jesuitas. La gente del pueblo se enoja porque le quitan al Tata. Entonces, cuando se toma la decisión de quién iba a encabezar el movimiento, dice: pues un civil no puede ser, un militar no, un civil no puede ser, Pero un sacerdote, un sacerdote sí. ¿Por qué? Porque el pueblo está enojado porque les quitaron al Tata. Claro. Entonces es el Tata Hidalgo el que encabeza. El gran Tata Hidalgo es lo que, y volvemos a lo mismo, es lo que busca siempre la población, un líder, un patriarca que los guíe, y en este caso pues Miguel Hidalgo. Y toma como estandarte lo que ya hemos platicado. También, La sí. imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí, que no es... Miguel Hidalgo no estaba en contra de la corona. No. Porque dice: muere el mal gobierno. ¿El mal gobierno quién era? Francés. No. Bueno, el mal gobierno de Fernando VII, de los afrancesados. Bueno, Sí, pero México ¿quién era? de José Bonaparte, pues. Los virreyes. Los virreyes, Un virrey que peninsulares. quería cobrar impuestos, Ujú. de más que quería hacerse de terrenos de manera gratuita, quitarle los terrenos ganados, como hubiera sido, al clero y a los terratenientes. Claro. Entonces el poder del clero se ve lesionado. Entonces muchos de ellos, y la salida de los jesuitas, pues puso mucho en desorden todo este movimiento, ¿no? Y eso un Se rompió 8 de el mayo. equilibrio económico, social y religioso, Sí. la salida de los jesuitas. Sí, claro. Y no eran muchos, eran pocos, pero muy famosos. muy significativos, ¿no? El 8 de mayo nace este personaje, Miguel Hidalgo, y digo personaje increíble en el sentido de que no siempre se dan estos nacimientos de grandes próceres, de ¿Por qué grandes no nací el 5 de hombres. 5 de mayo, sí. Entonces un 8 de mayo, y bueno, pues un sacerdote, Por cierto, ¿qué símbolo zodiacal es mayo? suita, es mayo. ¿Pero qué símbolo zodiacal? No, bueno, el símbolo de... El zodiaco, que es En el zodiaco es Tauro. 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 Sí, claro. Aguerridos. Aguerrido, es un toro, güey, embravecido. Que saben vestir. Sí, saben vestir. Engañar. Sabe engañar y embestir. Es un toro, es un total Tauro. Total Tauro el señor Miguel Hidalgo. Y bueno, pues el padre de la patria. Nada más. Y nada menos. Que también ahí hay una dicotomía, si es el padre de la patria o es el iniciador de una independencia, pero no de su consumación, que es muy distinto. Bueno, siempre celebraron mucho los inicios en México. Entonces, bueno, Independencia, revolución, claro, reforma, claro, conquista. Entonces, bueno, el detalle es que nace Miguel Hidalgo. Aquí en el estado de Hidalgo estamos de fiesta, porque bueno, pues llevamos el nombre del prócer, de la patria. del padre de la patria. Ya platicamos igual en programas pasados de todo las minucias de todo estas minucias, exactamente. Me acordé, maestro, cuando uno va por el pollo y dice las menudencias de todo de todo esto. Pero en las menudencias está el secreto. Sí, por supuesto, es lo que pone, pero Es lo el que hace sabor. con el caldo. Sí, claro. Entonces, bueno, ya hemos platicado justamente de por qué se llama Hidalgo, cómo surgió el estado de Hidalgo, cuándo, quiénes fueron los artífices de este bonito Por estado. cierto, yo te voy a decir, Juárez, Hidalgo es un legado juarista. Sí, Y el por supuesto. principal legado juarista es el orden que le pone al país después de que, desde 1824, más de cuántos años de guerras, desórdenes y muchas cosas, ¿no? 40 años, del 24 al 64. O sea, él pone el orden, pone las bases, Porfirio Díaz ejecuta todo lo que Sí. le deja Juárez, Sí. y
se enriquece y enriquece y genera, pues le da la entrada, por fin, la entrada a la revolución industrial en México. En México, claro, empieza el ferrocarril, fábricas. Las fábricas, el acero, sí, la textilera, claro. esas cosas, ¿no? Sí, será justamente Porfirio Díaz el que iniciará esa revolución industrial. Crea la universidad. Claro, por supuesto. Y que volvemos al punto de origen de Mayo, que justamente las revoluciones industriales, pues hay obreros que buscan irse a huelga para mejorar sus condiciones laborales y salariales. Así es. Entonces, mayo es un mes muy curioso, por 1 de mayo, 5 de mayo, 8 de mayo, y va empezando, ¿no? Porque el próximo sábado, 10 de mayo. 10 de mayo. 10 de mayo. He investigado que el 10 de mayo es un día en el que en aquellos días el periódico Excelsior lanzó una convocatoria para poder celebrar a la mamá, y al parecer pues gana que sea 10 de mayo y que por eso inició esa tradición de cada 10 de mayo celebrar a mamá. No obstante, en los demás países no celebran el 10 de mayo, pero sí celebran el 9 de mayo, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Así es. El 9 de mayo. Allá sí lo celebran con bombo y platillo, porque 9 de mayo se liberan del fascismo, nazismo, ¿no? Del nazifascismo, y ya liberados. Pero no es la liberación, Pues sino es la reivindicación de los pueblos libres del mundo. Ah, bueno, pues aún mejor. ¿Sí? Pero también es el inicio de la gran división del mundo. También, sí, se empieza a dividir, y usted ya lo sabe, también como iniciamos esta charla platicando que usted vio justamente en esa división, surgió un muro, el muro de Berlín, usted vio televisado. ¿Sabes quién le pone el nombre del muro de hierro? Churchill, Winston Churchill. Y usted vio la culminación de ese muro, cómo lo fueron piedra por piedra cayendo. Mira, recuerdo cuando íbamos al cine, mi padre era muy asiduo a ir al cine. Qué bueno. Entonces había los noticieros intermedios o antes de la película, sí, que eran, a fin de cuentas, un medio de propaganda terrible, ¿no? Y se empieza a ver la construcción del muro. Sí. Entonces me tocó ver a través del cine cómo construían el muro de Berlín. O sea, esas luchas internas que se daban, y después seguía por aquellas revistas de selecciones, las crónicas de los que se escapaban, sí, que eran muy divulgadas porque eran precisamente parte de la propaganda. Para decir, vean lo que está pasando. Sí, claro. Entonces, pues he sido privilegiado porque hemos sido testigos de la historia. Del siglo pasado, mediados del siglo pasado hasta que termina, pues pasaron los hitos más importantes de la historia que estamos viviendo ahorita. Por supuesto. Y entonces podemos mencionar que vuelvo a lo mismo que mayo, y luego también lo que sucede hoy es otro acontecimiento en mayo que deja una honda huella en la historia. Francés, y el mayo francés, por supuesto, que da origen al 68. Al 68. Marcha que da origen a la marcha de las banderas rojas, a donde se inicia el movimiento del 68, después de un discurso que da Herbert Marcuse, sí, claro, en un auditorio que se llamó, hay un libro muy interesante que lo tienen que leer. Marcuse es neomarxista completamente, que se llama El final de una utopía, y que Marcuse estuvo aquí en México en el 66-67 dando conferencias en la UNAM acerca de su concepto del final de una utopía. ¡Qué maravilla! Haberlo escuchado. No, leerlo ya es un deleite. Pues. Y haber platicado, por ejemplo, con político de la región de Chiapas, ahorita no me acuerdo su nombre, que él era el director de filosofía, que es el que trae a Marcuse. Bien. Es toda una historia esto. Toda una historia, sí, insisto, don Calimato. Entonces yo diría, el padre o el que detona con sus ideas mucho del movimiento del 68, del final de ese
esa forma de conducta de gobiernos y hasta familias, que era un monarquismo y yo diría, le llamaríamos ahora una cerrazón, un autoritarismo, pues es precisamente el fin de la utopía. Hay que entender el concepto de la utopía que denuncia precisamente Marcuse. Marcuse norteamericano, pero muy ligado a la escuela de Frankfurt, junto con ¿Sartre? No, junto con Adorno, Adorno, que son los fundadores de la escuela de Frankfurt. Bien. Que salen huyendo en la Segunda Guerra Mundial, uno a Alemania, uno a Inglaterra y el otro se va a Estados Unidos. Uno se transforma en catedrático de la Universidad de Columbia y otro se transforma en catedrático en una universidad inglesa. Termina la Segunda Guerra Mundial, regresan a refundar la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt es el eje de las ideas, yo diría, de un análisis del nacionalismo alemán y un análisis muy profundo que conlleva, por ejemplo, el libro de Marcuse, un libro muy, muy interesante, es Razón y Revolución. Y otro libro de Adorno, por ejemplo, es La filosofía de la escuela de Frankfurt, que es un libro interesantísimo, a donde viene lo que es la dialéctica negativa. Bien, muy bien, maestro, ¿no? Perfecto. Y todo en, repito, mayo. Todo en mayo. Todo en mayo. Y próximamente, la semana próxima, un 15 de mayo, que es el Día del Maestro. El Día del Maestro, el 15 de mayo. 15 de mayo. Y de ahí nos podemos seguir, ¿no? Porque hay otras efemérides. Igual la muy importante, pues, el 15 de mayo, ¿no? 15 de mayo. Es que recordaba el asesinato de Venustiano Carranza, pues igual en mayo. Y ya, porque mayo sí que tiene una carga histórica. Casi estamos hablando increíble. De que mayo es ángeles y demonios. Sí, en mayo efectivamente, mayo es de ángeles y demonios. Mayo es interesante el mes. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene. Lo mismo que septiembre. Sí, no, septiembre tiene un tipipuchal de cosas: temblores, independencias, revoluciones, nacimientos de personajes históricos de una gran envergadura. Y ahí lo tiene usted. Mayo, mes de efemérides, mes de momentos que bien valen la pena recordar. 1 de mayo, 5 de mayo, hoy 8 de mayo, ¿no? Habemos Papa, y también pues el aniversario, natalicio, mejor dicho, de Miguel Hidalgo. El próximo 10 de mayo celebrar a mamá. 15 de mayo, por supuesto, pues, el día del teacher, del maestro. Y luego pues felicidades, maestro. Y ya después el 20 de mayo el asesinato de Carranza, que yo vi hace muchos años en blanco y negro, que se llama Goodbye Mr. Chips. Mr. Chips es un maestro de esa escuela inglesa antigua que yo me identifico mucho, porque en Real Monte la educación no era eminentemente inglesa, pero sí tenía sus matices ingleses. ¿En qué? En la vestimenta, en el orden, en la disciplina, en el uso de la corbata, en el uso de la camisa blanca, en el zapato bien boleado y muchas cosas más, ¿no? La conducta, la forma de dirigirse, el respeto a los adultos y todo esto, ¿no? Entonces, Goodbye Mr. Chips es una película muy interesante porque hace la remembranza de un maestro de una escuela primaria, a donde en la misma cadencia de la película recibe a los alumnos de nuevo ingreso, los pequeñines de nuevo ingreso, y al mismo tiempo está despidiendo a los que terminan su educación. Entonces, en toda esa narrativa de vicisitudes alrededor de la película, entiende uno mucho lo que es la misión y función de un maestro en esa época. Aunque los retos quizás sean los mismos hoy, pero las conductas son muy similares, ¿no? Claro. El momento histórico que vivimos es diferente, la información que tienen los alumnos es diferente,
las barreras generacionales son muy cortas, porque ya no es el maestro viejito, casi anciano, impartiendo clase, sino ya es el joven que tiene una barrera generacional que no va más allá de 10, 15 años entre una generación y otra. Entonces pues encuentras muchas cosas muy importantes, ¿no? Estoy hablando del caso de educación superior, que es lo que yo más viví, ¿no? Claro, y bueno, también en educación básica más o menos va de la mano, más o menos. Sí, que la educación, el ser educador, el ser maestro en una formación primaria, secundaria o profesional, tienes todo un reto. ¿Por qué? Porque esa misión entre el saber qué enseñar y el saber cómo enseñar, el que enseñar muchas veces, aunque tengas conciencia de él, no lo puedes ejecutar, porque te dicen el qué enseñar. El cómo enseñar tienes libertad, y el para qué enseñar, que es el papel básico de una formación pedagógica, y el para qué va ligado mucho con muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces la pedagogía, el maestro tiene que ser un gran pedagogo para poder interpretar el mensaje del gran pedagogo que te dice el que enseñar, pero el gran pedagogo dentro del aula, que es el maestro, que te dice el para qué te sirve lo que te estoy enseñando. Sí, porque no solo es aprender por aprender. Sí, porque no es un operador. En la pedagogía es, a ver, ¿por qué? ¿Por qué y para qué? Sí, hay un principio del Heptabrón de Quintiliano, que era un gran pedagogo, y aparte de eso era un retórico español que aprendió la retórica en Roma, y la pedagogía romana la aprende y escribe libros de pedagogía en español. Es un libro interesantísimo que se les recomiendo. Yo creo que hay dos: la pedagogía de Comenio, que es una compilación de pedagogías; la pedagogía de Quintiliano, a donde te dice el por qué, cómo, cuándo, dónde y a qué horas de la educación. ¿Sí? Entonces eso se llama el heptadrón. Dice, el buen maestro debe de cumplir con 7 cualidades básicas a la hora de enseñar, que son estas. ¿Sí? Muy bien. Hay que buscarlo, maestro. Sí. Para no quedarnos, ¿Qué dijo? Y hay un libro muy actual que se llama La pedagogía de la pedagogía. No, que ya viene más complejo, ¿no? No es más complejo, sino más que todo es el reto permanente de aquellos que tenemos la vocación, o que tuvimos la vocación de ser maestros, de seguirnos formando en el por qué y el para qué de la educación. Ok. Pues ahí lo tiene usted, gracias, mayo, tan solo abordamos fechas que efemérides. Fue el pretexto para encontrarnos con personajes, con hechos, con historias, con realidades actuales, sí. Y con muchas cosas que inciden cotidianamente en la vida de... Sí, y que mayo pues es eso. Mayo ofrece mucha historia, muchas anécdotas, y tan solo pues hoy lo vimos. Estamos viviendo la historia día a día. Muchas gracias. Todavía no se acaba mayo. Y aún no se acaba mayo. Solo vamos por la quincena de mayo. Apenas. Y eso hasta próxima semana. Gracias, maestro Mario. No, gracias a ti por participar. No, maestro, estuvo interesante. Sí, hay unos libros que bien vale la pena buscarlos y leerlos, sin duda. Allá en los controles tenemos a nuestro productor. Gracias a nuestro productor, al maestro Marcial, si es que nos está viendo, un gran saludo, maestro Marcial. Esperemos que esté muy bien y que nos veamos el próximo jueves. El maestro Marcial, y también usted, que donde quiera que nos sintonice, le haya agradado el programa y pues nos siga jueves tras jueves, aquí de Tiempos y Palabras. Nosotros nos despedimos, maestro Mario, y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.